Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y hoy estamos aquí para continuar hablando con respecto al contenido de mi libro Al que llama se le abrirá. Una guía práctica para que realicemos oraciones que sean contestadas por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Les recuerdo que ahora mismo el libro está siendo reeditado, así que si lo quieren adquirir, les pido que sean pacientes. Yo les haré saber una vez esté disponible de nuevo y les recuerdo que todo el contenido del libro e incluso contenido ampliado, entrevistas, testimonios, está siendo compartido a través de este canal, así que manténganse atentos para que puedan seguir aprendiendo conmigo y sigamos aprendiendo juntos del contenido de mi libro al que llama Se le abrirá. Hemos venido estudiando con respecto al segundo capítulo, que es la oración más importante que nos dejó Jesús, el Padre Nuestro. Hoy vamos a hablar específicamente de una parte de la oración que es no nos metas en tentación. Y bueno, hoy va a ser algo pues bien interesante lo que vamos a aprender porque, y esto es lo primero que es necesario que estudiemos, es que en el original hebreo la palabra tentación significa también prueba. Y de hecho se cree que este fue el significado que originalmente quiso expresar Jesucristo porque, como nos explican las escrituras también en el libro de Santiago, Dios no nos tienta a hacer el mal. Vamos a leer Santiago 1 del 12 al 14. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. En estos versos se expone claramente que no es Dios quien nos tienta, sino que somos tentados por nosotros mismos, por nuestros malos deseos que comienzan en nuestros pensamientos y también en nuestro corazón. Como nos dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces somos nosotros quienes nos incitamos a nosotros mismos a hacer el mal y también somos tentados por el enemigo de nuestras almas, quien quiere engañarnos para que nos apartemos de hacer la voluntad de Dios y nos apartemos de los propósitos que tiene Dios con nosotros. En este sentido, vamos a leer unos versos que nos lo explican muy bien. Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Segunda de Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, más claro, imposible. Como vemos, somos tentados por nosotros mismos, somos tentados por el enemigo de nuestras almas, pero aún así es importante también que nosotros en nuestras oraciones le pidamos al Señor que nos ayude a ser librados de las tentaciones y a no caer en la tentación. En este sentido, hay algunas versiones modernas de la Biblia que lo traducen muy bien, como la Nueva Versión Internacional y la Palabra de Dios para Todos, que traducen y no nos dejes caer en la tentación. Recordando también que si en algún momento somos tentados, no, Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y esto se explica en Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora bien, como estábamos explicando desde el principio, se cree que este no fue el sentido que Jesús quiso expresar, sino más bien no nos metas en la prueba. Y sabemos que las pruebas sí es algo que Dios hace en nuestra vida
algo en lo que Dios sí nos mete en realidad, pero lo hace con un fin, para formarnos, para afirmarnos, para fortalecer nuestra fe, para que también crezcamos espiritualmente y para que aprendamos obediencia como ocurrió con Jesucristo. Vamos a leer Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, la escritura nos enseña que las pruebas, Dios sí nos mete en ellas y que tienen un propósito porque Dios las usa para que nosotros crezcamos a nivel espiritual. Vamos a leer unos versos que nos lo confirman. Primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Luego también un versículo también de Santiago muy famoso, Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, como vemos, dar lugar a la prueba no es lo mismo que ser metidos en una tentación al mal. Recordemos, Dios no tienta a nadie, pero sí puede permitir circunstancias difíciles en nuestras vidas que vienen de Él, pero para que nosotros veamos qué es lo que hay en nuestro corazón, cambiemos, seamos transformados y aprendamos a depender más de Él. Por eso Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a orar: no nos metas en la prueba, porque ahí nosotros reconocemos nuestra debilidad delante de estas. Es como si orásemos: Señor, no me expongas a situaciones tan difíciles porque temo no poderlas superar. Debemos tener la humildad de pedirle a Dios en oración que no nos meta en la prueba y en circunstancias que sean tan difíciles que nosotros no las podamos vencer, puesto que esas pruebas no superadas sí que se pueden convertir en una caída que dé lugar a la tentación. Cuando nosotros oramos, no nos metas en la prueba, estamos pidiéndole a Dios que nos guíe por caminos donde nuestra fe no caiga, donde nuestra fe no sea puesta en un riesgo mayor al que nosotros podamos soportar. Esta oración va a reconocer nuestra fragilidad humana y también va a afirmar que la protección viene de Dios, que es quien nos puede guardar en toda circunstancia, como nos explica Salmos 1:6. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. O como nos explica Salmos 31:1. En ti, oh Señor, me refugio. Nunca sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. El creyente debe orar pidiendo protección, sabiduría y dependencia de Dios en las pruebas. Y también, claro que sí, debemos orar no caer en la tentación que viene de nosotros mismos y del enemigo, o ser libres, que Dios nos ayude a ser libres de caer en la tentación, confiando también que si en algún momento Dios nos pone a prueba, Él las usará para bien, porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas son para bien para aquellos que aman al Señor. Así que hoy agregamos una cosa muy importante a nuestras oraciones, que es pedirle al Señor: Señor, líbranos, líbranos de esas pruebas que nosotros no podamos soportar, que nosotros no podamos superar, y no nos metas, no, perdón, no nos dejes caer en la tentación que viene de nosotros o del enemigo, pero ayúdanos, líbranos de caer en aquello que nos tienta y que nos lleva a hacer el mal. En este sentido, quería recordarles, porque el testimonio lo habló aquí conmigo una persona a la cual yo entrevisté, que es Fina. Van a encontrar esa entrevista en mis videos, en El Dios Todopoderoso, El Shaddai. Ella pues nos habló sobre unos testimonios muy impactantes que ella vivió con su familia. Y en esa entrevista ella cuenta sobre cómo su hija, pues pasó por una prueba súper grande,
bueno, una prueba slash tentación, porque se enamoró de una persona no creyente, de una persona atea, de hecho, que venía de una familia atea, él no creía para nada en Dios, y como toda su familia se abocó desde que ella comenzó esta relación en orar por esta situación. O, ellos no oraron exactamente con las palabras, Señor, no nos metas en esta prueba, pero oraban que Dios la ayudara, que Dios le diera claridad sobre lo que tenía que hacer, que Dios permitiera que esta persona se convirtiera, que es como orar lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Y en oración, pues en medio de esta situación tan difícil, eh, pues pasó algo extraordinario. Dios respondió la oración y ella fue a una, Dios, a un congreso, a una predicación de Itiel Arroyo, donde Itiel explicaba la importancia de que como creyentes, como cristianos, no nos unamos en yugo desigual con personas no creyentes. Y de hecho, Itiel, este video seguramente lo han visto alguna vez por internet, si no lo han visto, él pues utilizando una libreta que parece que fuera una Biblia, pero que no es una Biblia, lo he explicado en entrevistas, ¿no? Él la abría y decía, miren, cada vez que nosotros comenzamos una relación, continuamos con una relación con una persona que es no creyente, es como si nosotros estuviéramos haciéndole a la Biblia y arranca una página. Ella dice que ella se sintió con tanta convicción de pecado en ese momento que ella terminó la relación con este chico. Dios la libró de la tentación y de la prueba, porque casarse o estar en una relación con una persona no creyente, esto sí es una prueba importante, sobre todo si tú eres una persona que predica, como ella lo hacía, que cantaba la alabanza, que sirve a Dios en el mundo del arte. Entonces, eh, bueno, lo que pasó a continuación fue que, bueno, ella se puso muy triste y su familia continuó orando. Señor, ayúdale en la situación, te pedimos que él se convierta. Él al final se convierte del todo en una conversión extraordinaria y muy sobrenatural porque él hasta escuchó la voz de alguien que lo llamaba y que creemos que es la voz de Dios después de que ella se encuentra de nuevo en un momento con él y le regala una Biblia y le dice que lo comienza a leer y oran juntos y entonces a partir de ese momento él empieza a leer y ahí fue cuando escucha esta voz que lo llama y a partir de allí él se convierte. Ellos después de esto pues restauran obviamente su relación, hoy en día están casados, han comenzado una familia preciosa, sirven juntos a Dios, alaban juntos a Dios porque él también es músico, los dos están metidísimos en el mundo del arte dando testimonio de Dios y vemos como lo que fue una prueba y pudo haber sido una prueba mayor y también lo que fue una tentación, Dios lo transformó gracias a la oración. Y bueno, pues obró para bien, gracias a Dios, porque Dios contestó la oración, Él se convirtió y hoy en día pues tenemos una familia que sirve a Dios de forma espectacular. Y bueno, este era el testimonio que quería darles porque siento que muestra muy claramente cómo cuando nosotros, bien sea que no hayamos caído todavía en una prueba o no hayamos sido todavía metidos en una prueba o estemos en medio de la prueba, si nosotros oramos a Dios y le pedimos, Señor, no nos metas en la prueba, sácanos de la prueba. Y no permitas tampoco que caigamos en la tentación. El Señor va a responder, Él nos va a ayudar, porque Dios es bueno y maravilloso. Él va a tener el control de toda la situación. Y si en su soberanía decide que sí es necesario que pasemos por esa prueba, tenemos que confiar que así como con Abraham, cuando Dios lo metió en esa prueba tan difícil con Isaac, ¿no? De que sacrificara a su hijo, que fue una prueba de fe, y Abraham mostró tener la fe que Dios le pedía. Obviamente Dios no permitió que esto ocurriera, era solamente una prueba. Eh, y en esa prueba fue aprobado Abraham y a partir de ese momento, pues Dios cumplió la palabra que le había prometido porque Abraham mostró tener esa obediencia y esa fe delante de Dios. Pues lo mismo con nosotros. Si nosotros superamos la prueba de la mano de Dios, el Señor siempre nos va a bendecir. Así que ya saben la importancia de que oremos en nuestras oraciones, no nos metas en la prueba y también no nos dejes caer en la tentación, porque si lo hacemos, el Señor siempre nos va a ayudar, según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que es beneficiosa para nosotros, pero siempre lo va a hacer para su gloria y honra. Amén. Y bueno, pues recordarles que mi libro
que está siendo reeditado. Oren por mí para que lo pueda terminar pronto. Yo les haré saber una vez que esté disponible esa edición mejorada, ampliada, así que pues pronto lo tendremos y bueno, nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga muchísimo.